Gracias. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Como ya dijeron, para la visita o los que no me conocen, mi nombre es Andrew Rosa. Ya yo tengo 10 años, más o menos, que conocí al Señor en esta hermosa iglesia. Y aunque las personas han cambiado, nosotros seguimos creyendo en el mismo, ¿verdad? Es decir, que eso no cambia. Y siempre me gusta, lo digo para recordármelo a mí mismo, el privilegio, ¿verdad?, de poder compartir la palabra de Dios aquí en su casa con ustedes. Y recordarle, hermanos, que el hecho de que estemos aquí en esta mañana no es casualidad, no es ni siquiera por un deseo propio, es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones el reunirnos aquí. Es decir que, aunque este texto que vamos a estudiar o que voy a predicar en esta mañana es un texto que tal vez muchos podrían pensar que están cansados de escucharlos, escuchemos atentamente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y puede hablar a nuestras vidas en cualquier momento y de diferentes maneras. Amén. El pasaje que estaremos estudiando en la mañana de hoy, hermanos, se encuentra en Lucas 7, Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. Y el mensaje de hoy se titula Un invitado divino a un anfitrión pecador. Un invitado divino a un anfitrión pecador. Y estaré leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, por si alguien está usando Reina Valera y se da cuenta de que algunas cosas varían. Y dice, uno de los fariseos que le pedía que comiera con él, es decir, hablándole a Jesús. Y entrando en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Jesús se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer le está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo Jesús, le dijo a Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, que es tu revelación hacia nuestras vidas, Señor. Y es la única capaz de transformar el corazón y el alma del hombre, Padre. Te pido en esta mañana que tú hables a nuestras vidas, ya sea que hayamos creído en ti o si aún no lo hemos tomado nuestra decisión por ti, que tú hables a nuestra vida, Padre, de manera que no salgamos igual, ya que tu palabra transforma, mi Dios, y creemos en el poder de tu palabra. Que seas tú hablando en esta mañana a nuestras vidas y nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces para entrar un poco en contexto, ¿verdad?, de lo que estaremos tratando, estaremos viendo los siguientes puntos para aquellos que les guste tomar notas. Estaremos viendo en primer lugar mi actitud, la actitud ante el pecado. Lo estaremos viendo desde el punto de vista de la mujer pecadora y también lo estaremos viendo desde el punto de vista de Simón, el fariseo.
estaremos viendo una pregunta que me surgió leyendo este texto, y es: ¿qué invitación le hice yo a Jesús? Un próximo punto sobre el arrepentimiento y algunas aplicaciones prácticas para terminar. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Vemos que Simón el fariseo le ha hecho una invitación a Jesús, lo invitó a cenar a su casa. Y como ya hemos visto en casos anteriores, o más adelante veremos, como el caso de Zaqueo, Jesús acepta las invitaciones que se le hacen, que era un poco, vamos a decir, llamativo, ya que en aquel momento, cuando tú te sentabas en la mesa con alguien, significa que tú compartías, ¿verdad?, un mismo punto de vista, una cosmovisión igual con esa persona. Y el hecho de Jesús sentarse con un fariseo tal vez pudo haber sido mal visto por algunas personas, pero Jesús en sus propósitos y Dios en su omnisciencia, teniendo propósito con todo, acepta la invitación y entra a casa de Simón. Lo que es bastante extraño es que no podemos determinar realmente por qué Simón hace la invitación, porque se hace bastante claro en el texto que Simón no cree en Jesús ni como profeta, y si no cree en él como profeta, no cree en él como Mesías, porque lo primero que se pone a pensar cuando entra la mujer es si este fuera profeta. O sea, ya estamos viendo que hay duda, es decir, que la invitación no fue como la de Zaqueo, que reconoció un poder en Cristo y quiso compartir con él. Entonces podríamos inferir una de tres razones. Lo invitó por curiosidad, para ver qué era lo que todo el mundo hablaba de este Jesús. Lo invitó queriendo ponerle algún tema, buscando razones por las cuales perseguirlo, que era algo que los fariseos del momento estaban buscando, o sea, por agarrarlo con la mano en la masa, con algo, ¿verdad?, para tener una razón para poder perseguirlo. O simplemente lo invitó por una cuestión social. Una persona de la época, todo el mundo está hablando de él. Esto me da cierto estatus a mí, que Simón, yo lo haya recibido en mi casa, pues lo voy a invitar. Sea cual sea la razón por la cual lo invitamos, sabemos que no fue la razón correcta. Ese es el punto. No fue para reconocerlo, no fue para adorarlo, no fue para arrepentirse. Pero lo último que Simón se estaba imaginando es que esa invitación se iba a convertir en un texto que iba a ser de bendición para la iglesia que Cristo vino a salvar hoy en día. Entonces entremos en el primer punto, mi hermano, sobre nuestra actitud ante el pecado. Y entra en escena una mujer pecadora. Lo primero que debemos estar claro es que por el hecho de que diga que es una mujer pecadora, no podemos asumir inmediatamente que esa mujer ni era prostituta ni fornicario, porque desde que se habla de mujer y pecado, tendemos a pensar que de una vez, no, eso era que era prostituta. Es posible, pero la Biblia no lo dice así, entonces no puedo asumir que toda la mujer no toda la mujer que peque es prostituta, ¿verdad? Está claro. Pero sea cual sea el pecado de esta mujer, sí debemos notar que era un pecado importante, porque la reconocían como tal. En la casa de Simón el fariseo no estaban Jesús y Simón solamente, había más personas. ¿Y por qué Simón, a cada persona que se le acercó a Jesús en algún momento o le puso la mano en el hombro, no dijo lo mismo? Sin embargo, reconoció a esta mujer, y las personas que estaban ahí reconocían a esta mujer como una mujer pecadora. Es decir, que socialmente las personas la conocían en la comunidad como una mujer que estaba entregada al pecado, o sea que no era nada bueno lo que ella hacía. Y por eso algunas personas podrían asumir, ¿verdad?, que era algún pecado sexual. Pero a mí me llama mucho la atención. Y no es el hecho, en primer lugar, que la mujer haya entrado a la casa, porque a veces nos enfocamos de que esa mujer entró a esa casa sin que la invitaran, pero realmente por el contexto en que nos encontramos en la cultura judía no era raro. O sea, si yo tenía una fiesta en mi casa, una cena, y la puerta de mi casa permanecía abierta, eso era que aunque tú no estabas formalmente invitado, tú podías entrar y pasar, y tal vez se te pegaba una cenita. O sea, de eso no hay nada raro. Tú podías entrar, conversar con las personas y no era mal visto. Ahora, la cosa empieza a complicarse un poco en el hecho de que si ahora entendemos que esto no es nada extraño, ¿por qué esta mujer entró de la manera que lo hizo? Porque si estamos hablando de que esto es algo normal, que una persona puede entrar a la casa, compartir con la visita, compartir con los dueños, ¿por qué esta mujer no simplemente llegó y dijo, saludo, hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es mujer pecadora, ¿cómo le va? Jesús, mucho gusto, mira, yo pudiese hablar con usted. Esa es la costumbre. Pero ¿qué sucede cuando una persona que es rechazada llega a algún lugar? Ven acá, ¿qué hace fulana aquí? Pero esa no es la que hizo tanta cosa el otro día. Pero esa no es la hija de fulanito. Empiezan los chismes, murmuraciones, todo tipo de comentarios. Y normalmente la persona de quien están murmurando y haciendo comentarios se da cuenta.
Nosotros creemos que no, pero se dan cuenta. Y qué feo se siente. Sin embargo, esta mujer, sabiendo de esta posibilidad, aún así siente la necesidad de encontrarse con Jesús. Pero ¿cómo lo hace? Y vemos de una manera muy específica que dice que se postró a sus pies, pero a sus espaldas. Ella no se atreve a verse de frente con Jesús. No se atreve. Eso significa que ella está reconociendo que este hombre es santo. Ella está reconociendo que en este hombre hay poder. Y está reconociendo su condición, que ni siquiera se atreve a parársele de frente, sino que se postra a sus espaldas. Recuerden que estas personas se sentaban en el suelo, ¿verdad? Y cuando se sentaban en el suelo era con los pies para atrás, pues si estaban pensando en cómo lo podía hacer. Entonces, esta actitud de esta mujer pecadora, ¿qué me revela? Y entramos al primer punto sobre nuestra actitud ante el pecado, y es que esta mujer tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza de sus pecados, tiene vergüenza de quién haya podido ser hasta este momento. Pero entonces surge la siguiente pregunta. Nosotros como cristianos, ¿deberíamos sentir vergüenza por nuestro pecado? Porque se nos predica, ¿verdad?, que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia, es verdad. Se predica que Jesús cargó con nuestra vergüenza, que también es verdad, eso no es mentira. Pero ¿es de cristianos sentir vergüenza por su pecado? La respuesta a esa pregunta es, depende. Hay dos tipos de vergüenza. Una vergüenza inapropiada y una vergüenza apropiada. Veamos algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Porque si soy yo diciéndolo, no me tomen nada en cuenta. Pero si es la Biblia que lo está diciendo, ¿verdad? Hay que tomarlo en cuenta. Un ejemplo de esa vergüenza inapropiada lo vemos en Timoteo. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, no te avergüences del evangelio. Estoy parafraseando, ¿verdad? No te avergüences del evangelio. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Oye, el cristiano no puede ni avergonzarse del evangelio ni de predicar el evangelio tampoco. Eso es una vergüenza inapropiada. Eso es una vergüenza que ningún cristiano debería estar sintiendo. No deberíamos avergonzarnos del evangelio, porque te estás avergonzando de lo que crees. ¿Y cómo tú te avergüenzas de lo que tú crees? Yo no me imagino un aguilucho diciendo que él tiene vergüenza de su equipo, así, negarlo rotundamente. No es fanático, entonces. No lo hacemos con un equipo de pelota, pero sí lo hacemos con el Señor. Mira cómo son las cosas de nosotros. No lo hacemos con lo secular, pero lo hacemos con lo divino. Entonces, si hay una vergüenza inapropiada, es porque hay una vergüenza apropiada. La vergüenza apropiada lo podemos encontrar un ejemplo de eso en Ezequiel 43:10. No lo busquen, se lo voy a leer. Es Dios hablando y dice: y tú, hijo de hombre, describe el templo a la casa de Israel para que se avergüencen de sus iniquidades y tomen las medidas de su plano. ¿Para qué Dios pide que se describa el templo? Para que se avergüencen ¿de qué? De sus iniquidades, que son sus pecados. Entonces, si Dios está mandando a hacer algo, es porque no es pecado, es porque es debido. Es decir, el cristiano debe sentir vergüenza por su pecado. El cristiano debe sentir vergüenza de toda actitud o acción que deshonre el nombre de Dios. Todo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, porque cuando pecamos es posible que nosotros sintamos vergüenza, pero estamos sintiendo una vergüenza apropiada o inapropiada. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de eso? Sencillo. La vergüenza que yo estoy sintiendo después de mi pecado, ¿es una vergüenza porque deshonré a Dios o por cómo eso me afectó ante mi comunidad? Yo me estoy avergonzando de haber deshonrado a Dios o de las consecuencias de mi pecado. Son dos cosas muy diferentes. Yo me avergoncé de haber hablado mentira o porque Leonido se dio cuenta que yo le hablé mentira. Yo me avergoncé porque forniqué o porque ahora toda la comunidad sabe que forniqué. Son dos cosas diferentes. Una es apropiada y otra inapropiada. Por lo que este texto me da a entender, entiendo que esta mujer está mostrando entonces una vergüenza apropiada. Pero si ella tiene vergüenza, como lo podemos ver en el texto, hay algo que me llama aún más la atención aparte de sus vergüenzas. Y es lo que la vergüenza de ella la lleva a hacer. ¿Por qué?
Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, a mí me ha sucedido que yo pequé, le falté al Señor, y yo siento que yo ni siquiera tengo un rostro para presentarme ante Él. No quiero orar, no quiero hacer mi devocional, vengo a la iglesia y ni siquiera me atrevo a cantar. Tengo vergüenza. Pero la vergüenza de esta mujer, ¿a dónde la llevó? La llevó a Él, a los pies de Cristo. No permitamos que nuestra vergüenza nos paralice, hermanos. Porque eso es lo que el enemigo desea, que nuestra vergüenza nos paralice. Cuando sintamos vergüenza por nuestro pecado, hay un solo lugar donde podemos encontrar refugio. Y es donde esta mujer lo buscó, a los pies de Cristo. Entonces debemos o no debemos sentir vergüenza, hermanos. Pero esa vergüenza debe llevarnos a los pies de Cristo. Seguimos viendo a partir del versículo 39 otra cosa. Y volvamos a las costumbres judías. Y por esto es lo importante, hermano, de investigar un poco para que entendamos todo lo que está sucediendo. No simplemente leer la cosa de un fuetazo, sino detenernos a pensar en qué está sucediendo. Era de costumbre que a las personas que llegaran de visita a tu casa se le diera agua para lavarse los pies, como mínimo. Mínimo. Es el equivalente de que ahora cuando alguien va a tu casa, tú deberías por lo menos ofrecerle un vaso de agua, aunque no haya refresco y jugo. Es eso mismo. Ahora, no todo el mundo tenía una persona que le lavara los pies al otro. Es decir, que la costumbre en realidad era, se le daba un beso a quien acababa de llegar, se le brindaba agua para que esa misma persona se lavara los pies, ¿verdad? Si era posible, si había un perfume, algún aceite, ¿verdad? Porque recordemos que esta gente andaban a pie, en sandalia y entre polvo, y como comían tan cerca del suelo, o sea, tan antihigiénico es tener los pies sucios, tú comiendo tan cerca y tú ves, y yo no sé otra persona, pero yo comiendo y viéndole los pies sucios a otro, puede haber un problema ahí. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Como les dije, la costumbre era que se le brindase agua a la persona para lavar sus pies, pero solamente una persona que tuviese cierto nivel socioeconómico tenía una persona que lavara los pies de su visita. Pero se contemplaba dentro de la costumbre que quien lavaba los pies de esa visita era una esclava, porque sería demasiado humillante para que un judío tuviese que lavarle los pies a otro judío. Sumamente humillante. Ustedes recordarán en su momento, quienes lo han leído el show, que Pedro le hace a Jesús, ¿verdad? Cuando le va a lavar los pies. Una de las razones por eso, o sea, tú eres, en un principio tú eres judío igual que yo, pero aparte de eso, oye, tú eres hijo de Dios, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Pues en principio está sucediendo algo parecido aquí. Y es que esta mujer, aunque fuese pecadora, no dejaba de ser judía. Y aún así, se humilló, reconociendo su condición, y lavó los pies de su Señor. Y no solamente lo lavó, sino que con sus lágrimas mojaba sus pies y con su cabello se lo secaba. Y si hoy en día es mal visto que una mujer ande con el cabello desarreglado, imagínate en aquel entonces. Y yo no creo que una mujer haya podido secarle los pies a otra persona y mantener el cabello liso. La humildad que mostró esta mujer ante su condición no tiene precio, eso no se puede medir. Pero con esa misma humildad es que nosotros deberíamos presentarnos ante el Señor. Pero entonces, sucediendo todo esto, le dije que lo íbamos a ver desde dos perspectivas. Al mismo tiempo está Simón viendo lo que está sucediendo, y nótese que hasta de este momento Simón no ha dicho ni media palabra. Y lo que vamos a ver ahora, Simón no lo dijo en voz alta, Simón lo pensó. ¿Y qué fue lo que pensó Simón? Si este fuera profeta, supiese que quien lo está tocando es una mujer pecadora. Entonces, con este pensamiento, ¿qué podemos notar inmediatamente de Simón? Número uno, la duda, como mencionábamos en un principio. Él no cree en Jesús ni en su poder, ni en su omnisciencia, ni en nada. Un invitado más, un ser humano más, un allante está haciendo Jesús para Simón. Y número dos, en este pensamiento podemos notar como que Simón tiene siente esa superioridad en comparación con esa mujer pecadora. Yo soy fariseo, mis obras hablan por mí, yo soy superior a esta mujer que está lavando los pies de Jesús. Y lo vemos en ese contexto y se ve feo, pero qué horrible también es, hermanos, cuando nosotros tomamos esa actitud ante el pecado del prójimo.
Porque es posible que cuando se trate de mi pecado, yo me ponga en el lugar de la mujer y esté de rodillas postrada, entre lágrimas, llorando, pidiendo perdón. Pero cuando se trata del pecado del otro, yo estoy en el lugar de Simón. ¿Y quién es esta mujer? ¿Cómo se atreve ella a venir a esta iglesia? ¿Cómo se atreve ella a decir que es cristiana? Hermano, es muy fácil nosotros ver la cosa por arriba. Pero cuando Dios pone ese espejo a través de que es su palabra en nuestro corazón, empezamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones nosotros somos Simón. Entonces debemos preguntarnos, ¿por qué Simón está actuando así? ¿Por qué es pecador? Sí, porque es pecador. Pero la mujer también es pecador y no está actuando de esa manera. Y todos los que estamos aquí somos pecadores y no necesariamente estamos actuando todos de esa manera. ¿Fue Dios que puso eso en su corazón? Tampoco. Porque Dios lo que más muestra es gracia. Lo que está sucediendo aquí, hermano, es que el corazón de Simón está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? Porque Simón no tiene sus ojos puestos en Dios, tiene sus ojos puestos en su propia autojusticia. Simón tiene sus ojos puestos en sus obras, no en Dios, ni esperar el Mesías. Porque en ese momento, aunque él no creyese en Jesús, se supone que él está esperando un Mesías. Pero si él está esperando un Mesías, debería saber que sus obras no son lo que lo van a justificar. Como tanto lo hemos visto en nuestros grupos pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Simón está luchando con algo que yo entiendo que todo cristiano lucha o ha luchado en algún momento. Y son con pensamientos legalistas. ¿Qué es un legalista? Busqué varias definiciones, pero la que me pareció más básico, más fácil, fue la de R.C. Sproul, que dice, básicamente el legalismo implica sacar la ley de Dios de su contexto original. Sacar la ley de Dios de su contexto original. ¿Por qué? Porque donde el fariseo está viendo la ley como algo para él justificarse, el cristiano debe ver la ley como algo que me lleva a reconocer la necesidad de Cristo que yo tengo en mi vida. La necesidad de un Salvador que yo tengo en mi vida. Porque yo no puedo cumplir la ley, es imposible. Entonces ese sentido de autojusticia, bueno, de falsa autojusticia, podríamos decir que siente Simón, es mentira. Porque el único que pudo cumplir la ley, ¿quién fue? Cristo. Todos los demás estamos destituidos porque no podemos cumplir la ley. ¿Y qué sucede con aquellas personas que viven de esta manera? Nos convertimos como Simón en hombres y mujeres fríos, hermanos. Que no logramos identificarnos con la necesidad de los demás. No logramos recordar que la misma gracia que yo recibí es la misma gracia que ese hermano o ese prójimo necesita. Y hacemos todo lo contrario. Empezamos a ver la ley como una cosa de qué hacer y qué no hacer. Y ustedes saben que se convierte en eso, en una palabra que le gusta mucho al pastor, religiosidad. Y todo el que no encaje en mi religiosidad y en esa ley, hay que menospreciarlo, hay que destituirlo, hay que exiliarlo, porque no puede estar aquí. Donde no recordamos que quienes más debemos estar aquí somos los que reconocemos la condición que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? El fariseo que cree que está cumpliendo con la ley no se está dando cuenta que la ley, en resumen, debe llevarnos a dos cosas: al amor y a la rendición. Al amor, en primer lugar, vertical, es decir, en un amor hacia Dios. Y ese amor vertical entonces convertirse en un amor horizontal, es decir, un amor por mi prójimo. Y a rendición. Entonces no sé si se dan cuenta, pero cuando lo vemos de esta manera, esta mujer pecadora está cumpliendo la ley que Simón el fariseo piensa que está cumpliendo desde toda su vida y en realidad no lo está cumpliendo. Esta mujer pecadora ha entendido la ley mejor que lo enseña y lo predica y dice que vive de esa manera. Eso, yo no sé para ustedes, pero eso para mí fue muy, muy impactante. Entonces seamos honestos por un momento, hermanos. Yo quiero que usted se pregunte a usted mismo, o mejor aún, pregúntale al Señor, porque si nos preguntamos nosotros mismos nos vamos a engañar probablemente. ¿Cuántas veces yo me he comparado moralmente con otra persona? Bueno, yo hablé mentira, pero por lo menos yo no soy como fulanito que hizo tal cosa. Y me voy a un ejemplo común entre ya yo puedo poner ejemplo de matrimonio y cosas. Que si mi esposa, yo le fallé en algo y yo de una vez para corregir la situación, no, yo hice eso, pero tú sí no te acuerdas de cuando tú hiciste esto. Legalismo, hermano.
Es duro, pero es verdad. Yo veo muchos hombres sonriendo y la mayoría tienen anillo en el dedo. Parece que entendieron. Ahora, ¿quién es que lo está poniendo en práctica? No sé. Hermanos, si bien es cierto que esa persona a quien podríamos, porque no necesariamente es así, estamos mirando de esa manera, o esta mujer pecadora que Simón está mirando de esa manera, cuando llegue el día de juicio y estemos de frente a Dios, Dios no va a pedir cuenta por todo. Y una de las cosas por lo que podrá pedirte cuenta es, cuando esa mujer cayó, ¿qué hiciste tú para restaurarla? ¿Qué hiciste tú para levantarla? Porque nos enfocamos mucho en qué yo he hecho con mi vida, o qué Dios ha hecho con mi vida. Pero ¿en qué momento usted se ha permitido ser instrumento del Señor para levantar a otro? Porque es probable que la mayoría que estamos aquí por alguien que nos predicó, por alguien que se preocupó por nosotros, quiso compartir ese evangelio. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo mismo. ¿Se han detenido en preguntarse en algún momento por qué Jesús tiene ese problema tan fuerte con los fariseos? Porque todas las personas que estaban alrededor de Jesús eran pecadores igual que los fariseos. ¿Por qué Jesús tenía ese problema? Porque Jesús en cada oportunidad que él tenía, él trataba de demostrar que los fariseos están equivocados, que eso no es así. Por encima de cualquier cosa, cada vez que un fariseo hablaba, Jesús tenía menudo para devolver. ¿Y ustedes creen que lo único que se equivocaban alrededor de Jesús eran los fariseos? No. ¿Pero por qué con los fariseos? Hermano, Mateo 12:31 nos muestra por qué. Y ese versículo a nosotros nos habla de lo que la Biblia contempla como el pecado imperdonable. ¿Ustedes saben cuál es el pecado imperdonable? Rechazar al Señor Jesús, la blasfemia del Espíritu Santo, dice la palabra, pero hablando en español, rechazar a Jesucristo y su evangelio. Eso es el pecado imperdonable. ¿Usted sabe por qué el problema con los fariseos? Porque la vida de los fariseos lo que reflejaba era eso. Mis obras son suficientes, no necesito un Salvador. Eso no es el pecado imperdonable. El creer que mis obras me pueden justificar. El creer que mis obras me hacen mejor que el prójimo. No niega eso la gracia que Jesús nos vino a predicar. Y la gracia de Cristo, Cristo y su gracia, que es el centro de nuestro evangelio. Esos pensamientos no niegan esa verdad. Por ende, ese es el pecado imperdonable, hermanos. El legalismo nos lleva a endurecer nuestro corazón y creer que nuestras obras son suficientes. Y qué peligroso es, hermano, cuando vivimos como un legalista, creyendo que estamos sirviendo al Señor. Es decir, hermanos, que la blasfemia del Espíritu Santo no es que de mi boca salga de alguna manera utilizar el nombre de Dios en vano, porque cuántas veces antes de ser cristiano utilizábamos el nombre de Dios en vano. Yo conozco gente que se han convertido ahora, pero antes era maldiciendo el nombre de Dios. Este pecado imperdonable no es un pecado de lengua, es un pecado de actitud y un pecado de corazón. Y estas son las mismas dos cosas que Simón el fariseo tiene endurecido. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y lo interesante de todo esto, hermanos, es que estamos hablando de la ley, pero Dios, antes de dar la ley, siempre mostraba bondad. Antes de decirle a Adán, no coma de este fruto, ¿qué le dijo primero? De todo coméis, menos el árbol de la vida. ¿Qué hizo Dios primero? ¿Le dio la ley al pueblo de Israel o lo sacó de Egipto? Lo sacó de Egipto, mostró su gracia y su bondad, y luego le dio la ley. Nosotros lo hacemos al revés. Nosotros, para mostrar gracia, queremos ver cumplimiento de la ley en la gente. Yo pregunto, ¿acaso alguno de nosotros estábamos cumpliendo la ley cuando Cristo nos salvó? No lo estábamos cumpliendo, y lo estamos cumpliendo ahora, no en su totalidad. Entonces, ¿por qué si esperamos que los demás lo cumplan para poder mostrar gracia y bondad? Si Dios nos mostró lo contrario en todo momento. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a estos pensamientos de autojusticia que tiene Simón? A estos pensamientos de que yo soy superior a esta mujer por la vida que yo llevo. Simón, tengo algo que decirte. Y con esto, Jesús está matando dos pájaros de un tiro. Porque con esto, como esto fue algo que Simón pensó, él le está mostrando, número uno, yo sí soy profeta, yo sí soy hijo de Dios, porque mira cómo yo sé lo que tú estás pensando y tú no me lo has dicho. Número dos, le va a mostrar por qué su razonamiento está equivocado. Y número tres, yo no sé quiénes de ustedes recordarán una prédica que yo di en una ocasión sobre jugando a ser cristianos,
donde veíamos que Dios no puede ser engañado, hay otra evidencia. Dios no puede ser engañado, mis hermanos. Aún los pensamientos que usted tiene sobre un hermano, habla bastante sobre su corazón, aunque usted no se lo diga a nadie. Anoche estábamos en un grupo de jóvenes y estábamos respondiendo algunas preguntas. Yo le dije, no respondan con cliché. Y si responden con un cliché, tal vez me engañen y yo me siento feliz, pero a Dios no hay quien lo engañe. Es así mismo. A mí me encantó una ilustración que utilizamos en los materiales de G3C recientemente, hablando sobre la justificación. Y en una ocasión que dos personas tienen una competencia para saltar el río Mississippi. Y dice el ejemplo que la primera persona saltó, ¿verdad? Y no llegó muy lejos. Y la segunda persona también saltó y llegó un poco más lejos que ellos, que la primera. Pero al final, ¿qué pasó? Los dos perdieron porque no llegaron ninguno. Y la competencia no era quién llegaba más lejos, era quién cruzara de un salto el río Mississippi. Eso mismo es lo que Jesús está planteando con este ejemplo a Simón el fariseo. Con el ejemplo de dos deudores. Si usted tiene una deuda y no puede pagarlo, no importa si son 100 pesos que le falta o si son 1000, usted no lo puede pagar. Usted está en la misma condición. Esos 100 pesos que le está faltando y esos 5 es igual que no tener nada porque usted no puede pagar y punto. Y en esa situación es que cada uno de nosotros nos encontramos ante el Señor. José ya lleva como 6 meses hablando del proceso de la santidad. Y en ese proceso de la santidad vemos eso mismo, la necesidad que tenemos todos de Cristo y obrando por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿qué significa eso? Que aunque yo esté un poco más adelantado en el proceso y otra persona esté un poco más atrasado, yo no tengo por qué descalificarlo, porque ambos tenemos la misma necesidad. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí a Simón el fariseo. ¿Qué significa esto, hermano? Que si usted cree, si yo creo que he luchado con pensamientos, no lo voy a negar, que tu obra te da un valor agregado, que tu servicio te da un plus ante el Señor, estamos equivocados. Estamos equivocados porque es por gracia. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Es decir, hermano, que sea cual sea su pecado, sea cual sea su posición socioeconómica, sea usted pastor, líder de G3C, maestro, todos ante nuestro pecado debemos presentarnos ante el Señor como lo hizo esta mujer, en humildad. En humildad. Pasando al próximo punto, a partir del versículo 44, surge la siguiente pregunta. ¿Qué invitación yo le he hecho a Jesús? ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús hace énfasis en la falta de hospitalidad que Simón le muestra. Si no hubiese sido importante, Jesús simplemente lo deja así, no se lo menciona, pero se lo dice, oye, tú no me diste agua para lavar mis pies, tú no me ungiste la cabeza, tú no me besaste. Y fue inevitable para mí ver esta invitación que Simón le hace a Jesús y verlo junto con Apocalipsis 3:20. ¿Y qué habla Apocalipsis 3:20? Compara el nosotros recibir a Cristo en nuestra vida como invitar a Jesús a cenar con nosotros. Y dice, he aquí, eso es Jesús hablando, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces me surge la inquietud, hermanos, ¿qué invitación nosotros le hemos hecho a Jesús a nuestro hogar o a nuestra vida? ¿Fue una decisión por salir de eso? ¿Fue una decisión porque curiosidad, como pudo haber sido de Simón? Porque todo el mundo estaba hablando de Jesús, yo quise ir a ver qué es lo que se estaba moviendo ahí. Porque parecía una decisión saludable, porque así podía calmar mi conciencia y no tener que preocuparme por el infierno. ¿Qué invitación le hice yo a Jesús a mi hogar? Y eso se responde de la siguiente manera, y se responde haciendo más preguntas. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Es Cristo digno de que yo me avergüence ante Él por mi pecado? ¿Es Cristo digno de que yo me humille ante Él por mi condición? ¿O es Cristo un invitado más en mi vida? Uno más que está ahí ocupando un espacio que realmente no le doy ninguna importancia. Lo tengo ahí por si acaso. Cristo no puede ser algo más, hermanos. Cristo no puede ser un culto en los domingos. Cristo no puede ser una canción. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque abrir mi boca y decir que yo reconozco a Cristo como mi Salvador
no es suficiente. ¿Saben por qué? Porque lo que más me impacta de ese texto es, ¿por qué Jesús está en esa casa? Él se invitó de solo. ¿Quién fue que lo invitó? Simón. Simón, quien lo invitó él a su casa. Nadie lo obligó a Simón a invitar a Jesús. No fue obligado, nadie lo forzó, nadie le puso una pistola. Por decisión de él invitó a Jesús. Pero ¿cuál fue el trato que él le dio a Jesús cuando llegó a su casa? Su trato es evidencia de un hombre que realmente no quería que Jesús estuviese ahí. Así mismo parece muchas veces nuestra conversión, hermanos. Decimos con nuestra boca, Señor, venga a mi vida, pero en mi corazón, uno más. Qué triste, hermano, y qué fuerte. Cuando nosotros decimos con nuestra boca que somos cristianos, pero no apreciamos la obra de Cristo en nuestra vida. No la apreciamos. Decimos con nuestra boca, Señor, venga a mi casa, pero no queremos mostrar hospitalidad. Decir con mi boca que yo quiero que Cristo entre en mi vida y no estar dispuesto a ser cambiado, es lo mismo que hizo Simón con Jesús. Lo invitó a su casa, pero realmente no era importante. Y Dios no va a cambiar el corazón de una persona que no va a ser hospitalario. No lo va a hacer. Porque al final, si se dan cuenta, como a Dios no hay quien le engañe y Dios sabe todo lo que va a suceder, ¿para qué Dios aceptó esa invitación? Para recibir a esa mujer pecadora. No fue para agradar a Simón. Fue para recibir a esa mujer. A Dios no hay quien lo engañe, mis hermanos. Yo espero que nos estemos dando cuenta de eso. Entonces, ya casi terminando, veamos el arrepentimiento. Y yo te pregunto, ¿en qué nosotros notamos el arrepentimiento de esta mujer? Porque no sé si en algún momento se habrán dado cuenta, esta mujer no habló en ningún momento. De la boca de esta mujer no salió ni ji. Bueno, tal vez ji entre los hipidos de llorar, ¿verdad? Pero no habló. De su boca no salió en ningún momento pedir perdón. De su boca no salió en ningún momento, Señor, me arrepiento. Entonces, ¿en qué notamos su arrepentimiento? Porque está arrepentida. En su actitud. En lo que ella está mostrando con su vida. Porque si bien es cierto que nosotros no podemos identificar específicamente cuál era el pecado de esta mujer, yo le voy a mostrar lo siguiente. Digamos que el pecado de esta mujer era que era chismosa, que todo el mundo la conocía como la chismosa del barrio, que era mentirosa, cualquier pecado que tenga que ver con la boca. Si fuese ese el caso, esa boca que era instrumento de pecado, ahora ¿para qué está siendo utilizado? Para besar sus pies. Si su pecado era fornicación, adulterio, prostitución, algo que tuviese que ver con el cuerpo de ella, ese cuerpo que era instrumento de pecado, ahora ¿dónde está? Rendido a sus pies. Ese cabello, que es considerado un atractivo de la mujer, está utilizado para secar los pies del maestro. Y más profundo que eso, ese corazón que en algún momento se encontraba endurecido por el pecado, es el corazón que lo que Martín Lutero en una ocasión dijo que parecía agua que brotaba del corazón. Esa agua que brota del corazón son esas lágrimas que están enjaguando sus pies. Entonces, ¿en qué nos damos cuenta de su arrepentimiento? En lo que una ocasión fue instrumento para pecado, ahora es instrumento para la gloria de Dios. Ahí es que nos damos cuenta del verdadero arrepentimiento, hermano. Por eso es que Jesús le dice a la gente, levántate y no peques más. El no peques más significa que no vamos a volver a pecar. No. Esa mujer siguió pecando. Pero su vida cambió porque ahora ella no veía el pecado como una cosa más, sino que su vida era una lucha constante contra el pecado. El cuerpo de esa mujer en ese momento literalmente se convirtió en lo que la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, el arrepentimiento no es algo que sale de la boca. El arrepentimiento se muestra en nuestra actitud.
Y aunque bien es cierto que la santificación es un proceso, si es un proceso es porque significa que hay cambios. Y no es posible que una persona tenga un encuentro genuino con Cristo y siga siendo igual. Si usted es la misma persona que usted era cuando usted aceptó a Cristo en su vida, órele al Señor y pídele que revele la verdad que hay en su corazón. Porque algo está mal con esa conversión. Y eso solamente lo puede hacer el Señor, hermanos. Eso no es que ahora yo voy a forzar el asunto. Eso es en dependencia del Espíritu Santo. Porque si fuera por obra de nosotros, yo tuviese de qué jactarme. Y como bien hemos visto, yo no tengo nada de qué jactarme. Si algo se le quedó de los grupos pequeños al principio en Romano, es que yo no tengo nada de qué jactarme. Entonces, hermanos, ¿a qué debe llevarnos este pensamiento, el darnos cuenta de estas cosas? Y ya estamos casi terminando. A lo siguiente. Lo próximo que sigue en este texto, en muchas ocasiones es mal interpretado. ¿Por qué? Porque las personas lo empiezan a tomar como que el perdón que Jesús le mostró a esa mujer fue por el amor que ella le mostró a él. Pero si eso fuera a ser el caso, yo estaría contradiciendo totalmente la doctrina de la gracia. Porque yo estaría diciendo que Jesús obró consecuencia de algo que yo hice. Y si esto dependiera de algo que yo hice, yo tuviese de qué jactarme, como le dije ahora, y no fuera por gracia. Si la salvación de Abraham hubiese dependido de su circuncisión, como vimos, Abraham hubiese dicho, sí, el Señor me llamó, pero ¿quién fue que se circuncidó? Fui yo. Esa mujer podía haber dicho, sí, el Señor me perdonó, pero ¿quién fue que tuvo que tirarse a sus pies? Nosotros no tenemos nada de que jactarnos, hermanos. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta que debemos darle a este texto? Lo voy a leer directamente porque lo tomé del comentario bíblico de William Hendrickson, que dice, para dar todo el énfasis del original, la traducción tendría que ampliarse más o menos a como sigue. Es decir, tomándolo directo del original, esta sería la idea que debe quedarse con estos versículos. Por lo tanto te digo, perdonados son sus pecados, por muchos que hayan sido. Han sido perdonados, como es claro, por el hecho de que ella, consciente de haber sido perdonada, ha mostrado que me ama tan intensamente. Es la persona a quien poco se le ha perdonado la que ama poco. Lo que Jesús enseña es que el desborde de amor que está mostrando esta mujer es fruto de haber entendido lo que Cristo le había perdonado a ella. El perdón no vino como un resultado de ella lavarle los pies. El lavarle los pies vino como un resultado de haber reconocido lo mucho que se le perdonó. ¿A qué debería llevarnos eso, hermanos? A que si nosotros hemos entendido lo mucho que se nos perdonó, ese amor debe reflejarse primeramente en un amor por Dios. Y como decía ahorita, luego por un amor por el prójimo. Porque ¿por qué ustedes creen que Simón no está postrado haciendo lo mismo? Porque Simón entiende que a él no hay mucho que perdonarle. Simón entiende que él no tiene razón por la cual encontrarse así, porque sus obras son suficientes. Simón está gravemente equivocado. Y espero que en esta mañana, si hay alguna persona que haya estado pensando de esa manera, que el Espíritu Santo abra sus ojos y lo haga darse cuenta que también estamos gravemente equivocados. Esto debe llevarnos, hermanos, a ser personas piadosas, ser personas que son fáciles para perdonar. ¿Por qué? Porque tú te imaginas que esa mujer se hubiese postrado a los pies de Jesús y que la respuesta de Jesús hubiese sido, pídeme perdón. Sin embargo, nosotros somos así. Nosotros no perdonamos si de la boca de la persona no sale de que, ay, perdóname. Hay actitudes que muestran más el arrepentimiento que palabras. Pero nosotros no queremos, nosotros preferimos que nos digan con su boca perdón a que nos muestren con su actitud que realmente están arrepentidos. Pero eso es una prédica para otro momento. Entonces, resumiendo la prédica antes de entrar a las aplicaciones, vimos actitudes ante el pecado, lo vimos desde el punto de vista de la mujer en su vergüenza apropiada, la vergüenza bíblica, lo vimos en la humildad que ella mostró al humillarse a los pies de Cristo,
Lo vimos desde el punto de vista de Simón el fariseo, donde él entendía que en su autojusticia, lo que él entendía que era autojusticia, sus obras eran suficientes, convirtiéndolo en una persona fría, de corazón endurecido y legalista. Hicimos la pregunta de qué invitación yo le he hecho a Jesús a mi casa, dándonos cuenta de que así como es el hombre que dice, el hombre dice con su boca, Señor, yo te acepto. Así mismo fue Simón que lo invitó a Jesús a su casa, y eso no necesariamente significa que hubo una conversión genuina por eso. Y vimos que el arrepentimiento no es algo que se muestra con la boca solamente, aunque afecta tu forma de hablar, ¿verdad? Pero es algo de actitud. Entonces, algunas aplicaciones para ya terminar. En primer lugar, nos podemos dar cuenta claramente, hermanos, que el primer error de Simón es, él no conocía a Jesús lo suficiente. Si él hubiese conocido a Jesús, hubiese sabido que era profeta y más que profeta, hijo de Dios. Nosotros muchas veces conocemos ese error, hacemos ese mismo error. No nos dedicamos a conocer a Cristo lo suficiente. Hermanos, escudriñemos la palabra de Dios, que es donde Dios nos revela el evangelio de Cristo, de manera que lo podamos conocer y no cometamos este mismo error que Simón hizo de dudar de nuestro Señor. Segundo lugar, quisiera que nos saliéramos de aquí preguntándonos en esta mañana, ¿estoy yo sintiendo vergüenza por culpa de mi pecado? ¿Estoy yo sintiendo vergüenza porque estoy deshonrando a Dios con mi pecado? Y si la respuesta es sí, que mi pecado me lleva a la vergüenza, ¿hacia dónde me está llevando esa vergüenza? ¿A paralizarme o a los pies de Cristo? Oremos y luchemos para que eso nos lleve a los pies de Cristo. Que nadie salga de este lugar pensando que luego de haber pecado no es posible presentarse ante el Señor, porque es el momento donde más lo necesitamos. Punto número 3. Y esto es algo donde yo de verdad soy pésimo. La hospitalidad es fruto de la bondad. Y la bondad es fruto del Espíritu. Y mi esposa me critica mucho eso a mí. Porque yo recibo gente en la casa y yo ni pregunto si quieren agua. Y ella vive muriéndose la vergüenza conmigo. Mi amor, pero ni siquiera un juguito. Yo creo que eso pasa en muchos hogares. Hermanos, los cristianos debemos ser hospitalarios. Debemos ser hospitalarios. 4. Cristo hace énfasis en el amor como resultado de haber entendido lo que se le ha perdonado. Hermano, ¿usted ha entendido lo que costó primero nuestro perdón y lo mucho que se nos ha perdonado? Porque nosotros los que estamos aquí tenemos mucho de que arrepentirnos. Y todo eso fue cargado en la cruz de Cristo. Si hemos entendido verdaderamente esa verdad, nosotros deberíamos estar mostrando ese amor que esa mujer mostró por Dios y por nuestros prójimos. Hermanos, la fe que salva es una fe que produce paz. Y aunque las cosas que hemos visto en esta mañana son fuertes, son necesarias verlas. ¿Por qué? Porque es en ver cosas como esta que nos damos cuenta aún más de la necesidad que tenemos de Cristo en nuestra vida. Y debemos descansar en eso. Descansar en su gracia. Entender que no es con mi fuerza, sino con la de Él. Y descansar en que Él murió para que yo pudiese entrar libremente al trono de la gracia. Donde Adán dijo, cuando Adán pecó, cuando Dios le pide cuenta a Adán lo primero que dice, no me culpe a mí, fue la mujer que tú me diste. Cristo hizo lo contrario. Cristo dijo, no culpes a mi iglesia, castígame a mí. Y en eso descansamos esta mañana. En eso descansamos. Quisiera pedir, hermanos, que cerremos nuestros ojos. Y quisiera en este momento, si hay alguien que ha entendido esta verdad, si hay alguien que ha entendido, al igual que esta mujer pecadora, que mis fuerzas no son suficientes. Si hay alguien que ha entendido en esta mañana que el Espíritu Santo le ha revelado la necesidad que tengo de Cristo en mi vida, que al igual que esta mujer pecadora no depende de cómo yo me he portado hasta este momento, no depende de que si yo estoy listo o no, depende de la obra que Jesús hizo y está dispuesto a hacer en mi vida. Si hay alguien que en esta mañana nos visite y desea aceptar al Señor en su corazón,
Yo quisiera pedirle que pase aquí delante para que oremos por él o por ella. Santo eres tú, Señor. Entendemos que es una lucha, que es posible que estés sentado en tu asiento y quieras hacerlo y tengas vergüenza. Pero acabamos de hablar de que la vergüenza debe llevarnos a los pies de Cristo, no paralizarnos ahí donde estamos. No permitas que la vergüenza te robe de esta oportunidad, porque ese pecado imperdonable es imperdonable si morimos en esa condición. Pero si estamos aquí en esta mañana es porque Dios ha deseado dar una oportunidad más para que no mueras en esa condición en la cual te encuentras ahora mismo. Así que pregunto una vez más, si hay alguien en esta mañana que ha entendido esta verdad, quiero invitarla a que pase acá adelante para que podamos orar por él. Si no hay nadie, le pido a la congregación que nos pongamos de pies para que oremos. Oh Padre bueno, te damos gracias. Gracias porque tú hablas a nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias porque sé, mi Dios, que tu Espíritu Santo está obrando en la vida de nuestra iglesia, de sus integrantes. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra, mi Dios, una vez sembrada, dará fruto a su tiempo. Señor, te doy gracias porque esto no depende de si estamos listos o no. Depende de la obra hermosa que hiciste a través de tu Hijo Jesús en la cruz por nosotros. Y descansamos, Padre, confiando en que un día podremos verte de frente, mi Dios, y entrar en tu reposo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Padre, que podamos avergonzarnos de nuestro pecado, podamos humillarnos a tus pies, podamos amarte, mi Dios, como fruto de entender lo mucho, mucho que tú nos has perdonado. Y que este entendimiento nos lleve a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, revela la verdad que existe en nuestro corazón sobre nuestra conversión y trae arrepentimiento a nuestra vida. Restaura un corazón recto, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.